Esta semana en Cuadriga, matrimonio homosexual, ¿un derecho humano? Irlanda es el primer país del mundo en aprobar el matrimonio homosexual por sufragio popular. El 62% de los irlandeses votaron a favor de la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Tras esta decisión histórica, crece la presión en otros gobiernos para que sigan el ejemplo irlandés. La oposición procede sobre todo de la Iglesia Católica y de los políticos conservadores. El Vaticano ha calificado el sí al matrimonio homosexual en Irlanda como una derrota para la humanidad. Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Jenny Pérez Schmidt. Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos al programa. Hoy con un tema del que probablemente usted ya tenga una opinión. ¿Es el matrimonio homosexual un derecho? ¿Por qué esta sola pregunta genera tanto rechazo? ¿Y por qué, pese a ese rechazo, sigue avanzándose en su legalización? Son preguntas que intentaremos responder en esta edición de Cuadriga. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense allí. Comenzamos saludando inmediatamente a nuestros tres distinguidos panelistas de hoy. Comenzamos con Rosalía Sánchez. Rosalía es periodista española, actual corresponsal en Berlín de la radio COPE y del periódico El Mundo. Rosalía asegura que las parejas homosexuales tienen derecho al mismo trato fiscal que las heterosexuales. Enrique Müller, periodista chileno, actualmente es el corresponsal del diario El País de España, aquí en Berlín. Enrique dice, el matrimonio homosexual es un hecho del que no se puede librar, pero se enfrentarán a la sociedad y a la Iglesia Católica. Y Bernd Pickert, politólogo alemán y periodista del diario berlinés Die Tageszeitung. Para Bernd, todos los seres humanos tienen los mismos derechos, también al matrimonio. Da vergüenza que todavía en 2015 haya que discutirlo, dice Bernd. Bueno, muchas gracias por estar acá. Estás un poco resfriado como yo, Enrique. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerde que pueden participar en el debate a través de cuadriga@dw.de, también en nuestras cuentas de Twitter y Facebook de Deutsche Welle. Bueno, lo primero es aclarando posiciones. Rosalía, tú dices, considero que es el mismo derecho para homosexuales y heterosexuales en el aspecto fiscal, pero ¿qué pasa en el aspecto integral de la ley? Sí, es más amplio, no solo estoy de acuerdo en que tengan los mismos derechos fiscales. Esta frase tiene como sentido el hecho de que en Alemania, sobre todo si comparamos con muchos otros países en Latinoamérica, bueno, pues se podría considerar que es una legislación bastante avanzada. Quizá no es así respecto a otros países europeos, pero sí respecto a Latinoamérica. Y en ese sentido, lo que los gays alemanes intentan ampliar como sus derechos tiene que ver con que a esa unión cívica, que ya se les reconoce en la ley, se amplíe a tener los mismos derechos fiscales y también el derecho de adopción. Digamos que esos son los dos puntos por los que están todavía luchando. ¿Está de acuerdo con eso, que se amplíe los derechos, se equipare completamente al matrimonio convencional? Realmente creo que sí, ¿no? Creo que no hay motivo para... Creo que es discriminatorio el hecho de que una pareja, por ser homosexual o heterosexual, tenga que pagar unos impuestos diferentes o no. Realmente creo que no se justifica. Enrique, tú decías, de alguna manera hay que ver esto, vamos a tener que bancarnos esto. ¿Lo dices con un aspecto de convicción o de alguna manera tratando de alejarse de esto como una realidad más bien, de alguna manera quiero decir, de alguna manera resignándose, esa es la palabra que quiero encontrar, ante esta realidad que nos ocupa ahora? No. Primero una pequeña aclaración con lo que dice Rosalía. Las parejas homosexuales en este país ya tienen ganado muchos campos y entre otros el derecho fiscal. O sea, ellos gozan de los beneficios fiscales gracias a una decisión del Tribunal Constitucional adoptada en 2013. Es decir, que lo único que les está faltando es que se les reconozca como matrimonio de hecho, es decir, la misma figura que se le reconoce a una pareja heterosexual y a la vez que tengan la posibilidad, una pareja homosexual, de adoptar un hijo. Cosa que también está medio tambaleante porque... Eso es lo que no ha querido Merkel hasta ahora, ¿no? Pero el asunto es que si si una persona ya ha adoptado un hijo y forma una pareja homosexual, una unión civil, como dice la ley alemana, esa pareja puede tener derecho a adoptar ese niño. O sea, ya como pareja no pueden adoptarlo. Sí, lo pueden adoptar en solitario y luego confirmar esa... Pero, si es así, entonces, me pregunto entonces por qué es tan encendido el debate dentro de Alemania, si en realidad tienen o gozan los mismos derechos de una pareja convencional. Bueno, es un debate simbólico casi, ¿no? Porque por lo que dije Enrique tiene razón, pleno derecho a la adopción como pareja. Eso es lo único que falta casi, ¿no?
pero es más que todo para los conservadores y para el partido de Merkel. Y por eso dice que no sabe exactamente cómo tratar el tema y se retira un poco de formular una posición clara. Para algunos de ellos es algo que el matrimonio es entre hombre y mujer y es algo sagrado, ¿no? Esta convicción todavía, que ya no comparte la gran mayoría de la sociedad, para algunos es importante, y Merkel no quiere alejar este lado de su partido de sí mismo. De hecho, es un problema político. Sí. O sea, porque dejó de ser un problema social, porque la sociedad alemana ha avanzado mucho en los últimos, 20 años, sobre todo en el siglo que estamos viviendo ahora. Es un problema realmente político, donde partidos tan conservadores, como dice el colega, como la CDU y la CSU, todavía siguen teniéndole miedo a un supuesto electorado que se deja regir por las convicciones o los dogmas que vienen de la Iglesia Católica. Pero si estamos hablando del electorado, si estamos hablando también conscientemente de que Angela Merkel siempre presta atención a las encuestas, ¿por qué se pregunta uno cuando sabemos que los 3/4 partes de la población está a favor de un matrimonio homosexual? ¿Por qué no sucede esto acá? ¿Puede ser entonces que de alguna manera la clase política se haya quedado relegada a la propia gente respecto a este tema? Totalmente. ¿Y por qué pasa eso? Se pregunta uno. ¿Por qué pasa esto aquí en Alemania? Y hemos visto, por ejemplo, en otros países de Europa con larga data donde sí es permitido el matrimonio homosexual, Dinamarca, por ejemplo, o en los Países Bajos. ¿Por qué pasa esta diferencia? ¿Cuánto tiene que ver el factor cultural o cuáles son los otros factores que habría que tomar en cuenta? Hay algunos factores técnicos también a tener en cuenta. Es decir, bueno, uno no puede comparar Dinamarca, que es un país donde los millones de habitantes se cuentan con los dedos de una mano, a Alemania, que es un país con casi 85 millones de habitantes. Es decir, uno de los problemas de legislar, aunque todos estemos de acuerdo en un derecho social que debe ser, una realidad social que debe ser contemplada por la ley, que es la obligación del legislador, hay que llevar eso técnicamente a cabo, ¿no? Y no es fácil. Hay un problema, hay una amenaza, por ejemplo, de caos filiatorio. Y eso es muy fácil de controlar en una población de 5 millones de habitantes. No es tan fácil de aquilatar técnicamente en una población de alrededor de 100 millones. Este argumento, de todas formas, también me lo podríais rebatir enseguida, sí, porque ¿cuáles el son los problema argumentos que actual avalen eso es del que caos filiatorio? la sociedad va tan rápido, que estamos ya en una sociedad globalizada. Es decir, muchas de las parejas homosexuales, por ejemplo, que viven esa realidad en Alemania, ni siquiera estamos hablando de 2 personas alemanas, sino que en muchos casos una de ellas es extranjera. Vemos prácticas como, por ejemplo, aunque aquí tienen reconocida su unión cívica, no sé cómo se podría traducir algo así, como pareja de hecho, unión cívica, Unión de hecho. nos encontramos con que muchas parejas homosexuales en Alemania se van a Dinamarca a casarse. ¿Por qué? Porque el matrimonio o la pareja legal establecida en Dinamarca es inmediatamente reconocida en otros países como España, como Reino Unido, y sin embargo la unión cívica de la legislación alemana no. Y ellos buscan para... Pero eso va a cambiar con las nuevas reformas que ha presentado el ministro de Justicia el miércoles pasado. O sea, entre otras cosas, incluye esa posibilidad. ¿Va a pasar en esta legislatura, dices tú? No, en esta legislatura sí. Porque él presentó un paquete de reformas a la ley donde incluye precisamente esta posibilidad de que una pareja que sea de una pareja de homosexuales que ha contraído, llamémosle por decirle de alguna forma, matrimonio, aunque no es matrimonio en el fondo, llega a Alemania y esa unión legal es reconocida, va a ser reconocida. Los grupos gay y homosexuales van a tener que conformarse con ese paquete de reformas que siempre quedan por debajo del matrimonio. Hombre, como tal, ¿no? Es que no están por debajo, es que están casi a la misma altura. O sea, lo único que falta en este momento, es que una pareja legalizada aquí en Alemania de homosexuales pueda poder adoptar un hijo. Pero es lo único. Pero casi a la misma altura es importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque si estamos todos de acuerdo que no hay diferencia, no hay diferente valor entre un hombre heterosexual o homosexual, entonces, ¿por qué no expresarlo en la ley y simplemente borrar casi? ¿No? Muy fácil, no ponerlo porque exactamente a la misma altura. Problema no estaba contemplado para la actual legislatura. O sea, y los políticos en este país pues a veces tardan un poco en reaccionar ante realidades sociales que son muy contundentes. No nos olvidemos, por ejemplo, que este país es muy lento para reaccionar. Y en el año 1994, es decir, que anteayer, fue eliminado del Código Penal el famoso párrafo 175, que castigaba con cárcel las relaciones. En el año 1994.
Un párrafo que fue creado en 1872. Sí, para no creer realmente. Si comparamos la situación de Alemania, hemos hecho un breve repaso con la situación europea, y si miramos hacia América Latina también sucede lo mismo. Cuesta creer cómo se ha avanzado en países como Argentina y Uruguay respecto de este tema, y cuánto ha costado dar pequeños pasos, simbólicos pasos en Chile, por ejemplo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en unos países tan fácil, o no fácil, pero es posible avanzar a tal nivel y en otros no? Me parece que tiene mucho que ver con las relaciones de los partidos políticos gobernantes con la Iglesia. Si recuerdas, en Argentina, por ejemplo, el entonces arzobispo Monseñor Bergoglio, que ahora es papa, fue el líder de la oposición contra el matrimonio homosexual en Buenos Aires y lideró grandes manifestaciones de conservadores y fieles de la Iglesia en contra de eso. Sin embargo, el gobierno avanzó con el plan y lo hicieron al final. Consenso político y voluntad política. Aún con gobiernos autodeclarados de izquierda, como Nicaragua, por ejemplo, el pacto con la Iglesia, ¿no? Les lleva a tener la ley contra el aborto más estricta del continente, un gobierno sandinista de izquierda, ¿no? Pero con este pacto autodeclarado de izquierda, digo, ¿no? Y entonces siempre depende de la independencia de los políticos en poder de la Iglesia. Eso es lo interesante también en Irlanda, ¿no? Porque Irlanda, junto con Polonia y España, bueno, esta vez el país más católico de Europa, ¿no? Y que ahí avance el referendo a un 62%. Vamos a ir inmediatamente a la situación de Irlanda, pero me quedo con lo que estás hablando respecto a la situación de Argentina. Hay un tuitero que nos ha hecho llegar ahora mismo un Twitter a nuestra cuenta en Deutsche Welle. Dice, sin dudas, a pesar de ser opositor, dice @rbesato, reconozco que este ha sido un logro de Cristina Fernández de Kirchner, aunque fue apoyada en ese momento por los partidos opositores también. Parece que hubo en el caso argentino un consenso político que logró de alguna manera desvincularse de esa presión de la Iglesia Católica, también fuerte en la Argentina. Pero hay una cosa que es interesante, o sea, me parece muy bien lo que pasó en Argentina, pero volvamos a un país vecino que es Chile, donde el gobierno actual de la señora Bachelet aprobó la unión civil entre parejas homosexuales. Eso ocurrió en enero de este año. Pero esa idea fue propuesta por el anterior gobierno conservador del señor Piñera, y que no pudo ver la luz porque encontró una oposición tremenda en el Congreso. Concretamente de los partidos más conservadores. Exacto. De la UDI. Pero fue una idea del señor Piñera, que era también un conservador bastante conocido en este país, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se aprueba esto en Chile? Pues porque las sociedades están cambiando. Evidentemente, la distribución del poder en el Congreso chileno también ha cambiado. Y Chile, como sabemos todos, pues es un país muy conservador, donde la homosexualidad era un tema que no estaba oculto, pero sí prohibido, y donde era un tema hipócrita en la sociedad chilena. ¿Era o es todavía? Ya dejó de serlo. Ya dejó de serlo pues, porque ahora tienen la posibilidad de contraer pues, una unión civil, ¿no? Pero una unión civil sigue estando muy por debajo de las aspiraciones de la comunidad gay. En Chile, concretamente, ellos piden el matrimonio. De hecho, el proyecto de ley respecto al matrimonio homosexual duerme todavía del año 2010 en el Congreso. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué no podemos avanzar a nivel argentino o al nivel uruguayo? Pues porque algunos problemas tendrán, digo yo, ¿no? ¿Pero cuáles problemas? ¿Cuál es el principal obstáculo? Tú hablabas de la presión de la Iglesia Católica. ¿Concretamente es tan fuerte el nexo con los partidos políticos? La Iglesia Católica en Chile sigue jugando un papel muy importante. Y en algunos aspectos ha sido muy liberal y muy progresista, y en gran parte de otros aspectos ha sido muy conservadora. Y defienden una serie de hipocresías chilenas. Por ejemplo, no nos olvidemos de que la homosexualidad en Chile empezó a ser un tema que se conversaba en los salones a comienzos del siglo pasado, en 1920, por ejemplo, donde la gran burguesía chilena, inspirada por lo que venía de Europa, empezó a dar rienda suelta a su homosexualidad. Y era conocido, por ejemplo, de que la aristocracia, no era la aristocracia, la gran burguesía chilena, por ejemplo, en Valparaíso, bajaba los fines de semana al puerto para buscar trabajadores del puerto. Cerca de Valparaíso estaba la famosa caleta Orcón, donde la burguesía chilena iba a buscar pescadores. Y en Chile estaba la famosa plaza Yungay. Y todo eso fue cambiando.
Solamente quiero recordar que estamos discutiendo si el matrimonio homosexual es un derecho y nos detenemos especialmente en Chile porque es el país más conservador en una América Latina de por sí ya conservadora. ¿Cómo se ve Chile, el caso chileno concretamente, desde Alemania, desde España? Bueno, pues se ve como un avance legal, pero mencionabais ahora esa hipocresía que se ha vivido durante mucho tiempo, donde digamos que no se aceptaba legalmente una realidad y finalmente sí. A mí me gustaría también introducir en el debate otra hipocresía que como hecho sociológico me parece muy interesante, y es una vez que esto está reconocido por las leyes y una vez que políticamente se entiende que es correcto aceptar este tema, cómo se sigue rechazando ese asunto en la base de la sociedad de alguna manera. Es decir, países que tienen leyes más avanzadas en comparación a otros, como puede ser Chile, Latinoamérica, como puede ser Alemania respecto a otros países, y sin embargo tú ves en los colegios cómo los niños se siguen insultando por este motivo, unos niños a otros, o como un padre que tiene un chico que tiene una tendencia homosexual trata de ocultarlo. Sigue siendo una tragedia. Vemos la hipocresía en el sentido contrario, es decir, nuestras leyes ya están muy avanzadas, pero de alguna forma también son leyes hipócritas en el sentido de que la sociedad todavía sigue ahí manteniendo una base de resistencia. Ahora voy a añadir algo que acaba de decir Rosalía y volviendo al tema chileno. Hay una cosa que no hay que olvidar tampoco. Durante la famosa Unidad Popular, 1970 y 1973 en Chile, donde pues, gobernaba un gobierno de izquierda, la homosexualidad era un tema no prohibido, pero sobre el cual se hablaba en forma muy negativa. O sea, para los líderes de izquierda, para la prensa de izquierda, yo recuerdo muy bien el famoso periódico Clarín, donde se refería a la comunidad homosexual como las yeguas, los colipatos, en una forma totalmente despectiva. O sea, un homosexual no era digno de participar en un proceso social revolucionario como el que supuestamente vivía en Chile. Pero eso fue lo mismo, no solamente en Chile, hace 40 años en Alemania fue lo mismo, ¿no? Tener, como lo teníamos para todo un periodo, un ministro, un canciller, que abiertamente es homosexual, como era Guido Westerwelle en Alemania, o un alcalde de Berlín abiertamente homosexual, como lo teníamos aquí con Klaus Wowereit para 10 años, algo así. Eso en los años 70 no hubiera sido posible, ¿no? Tal vez algunos artistas que sí se sabía, pero no declarado abiertamente, más bien ocultado, ¿no? Y no solamente por el párrafo 175 que mencionaste antes, sino también porque la vista de la sociedad fue así, no aceptando eso, sino un error, una enfermedad, algo abnormal, algo perverso, ¿no? Pero eso se ha cambiado bastante, ¿no? Y es un poco a la par que las leyes cambian y la opinión mayoritaria de la sociedad cambia. Y lo que yo pienso es que aunque en algunos sectores de la sociedad falta todavía educación y falta que eso sea totalmente normal, ¿no? Y visto como normal y que dejen de insultar o de usar la palabra gay como insulto, todo eso, pero eso va con el tiempo, ¿no? Y con más visibilidad de la homosexualidad en la calle, en la televisión, en los parlamentos, en todos los aspectos de la vida pública donde hay, entonces va a desaparecer eso. Lo que podemos hacer ahora mismo es ajustar las leyes para erradicar cualquier tipo de discriminación y estamos en camino a eso, pero en Alemania falta un poquito, en otros países falta más. Es así. Bueno, lo que estamos hablando ahora es si el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho o no. Y este tema salta a la opinión pública por esta votación histórica que se hace en la Católica Irlanda, una votación en donde la mayoría popular ha dicho que sí y de forma arrolladora. Al parecer, los irlandeses se han alejado de la influencia de la Iglesia Católica, que sigue predicando la homosexualidad es un pecado. La única unión moralmente buena es la del hombre con la mujer, pues engendra la vida. Pero muchos creyentes contestan nada más alejado de la realidad, y muchos religiosos los secundan. Creo que la Iglesia Católica, tras esta votación, debería revisar lo alejada que se encuentra de la vida real de los irlandeses, sobre todo de los más jóvenes. Muchos de sus colegas y otros tantos creyentes esperan una señal del Papa Francisco. Él dijo hace ya 2 años aquello de: si alguien es homosexual pero busca al Señor mostrando su buena intención, ¿quién soy yo para juzgarlo?
¿Qué señal debería dar el Papa Francisco, Enrique, si es que debería dar una señal? ¿Y por qué se espera esto del Papa cuando su propio secretario de Estado dice lo que dijo, ¿no? Bueno, Es una derrota para la humanidad. ojalá que el Papa Francisco se pronuncie al respecto, pero lo que dijo su secretario de Estado me parece una barbaridad. ¿Por qué? Porque el Vaticano no es el organismo más apropiado para hablar, para condenar la homosexualidad. ¿Ah? No es el organismo más adecuado porque es sabido, la opinión pública alemana ya tiene alguna experiencia al respecto, de que en la Iglesia Católica la homosexualidad es un hecho que se oculta. ¿Ah? Y no se condena, y no se castiga, se oculta, se tapa. ¿Por qué, Bern, por qué el Papa debería, de alguna manera, dar un vistazo a esto que ha dicho su secretario y también por qué, de alguna manera, la Iglesia debería relacionarse mejor con esta demanda de la comunidad homosexual y gay del mundo? Yo creo que es una lástima y lo que dijo el secretario es un desastre, ¿no? Tanto para la sociedad como para la Iglesia misma, ¿no? Porque si se aleja más y más y más de la realidad de las sociedades va a perder credibilidad también entre sus fieles. Tengo dos amigos gays aquí, un argentino que vive junto con un alemán, ambos bien católicos y ambos gay, una pareja gay, y están tan decepcionado con la posición de la Iglesia que no se cambia. Y creo que eso es lo que el Papa Francisco podría tomar como tema para realmente cambiar algo. Solo que por todas las cosas, las indicaciones que ha dado en los últimos años, y hemos escuchado la cita en el video, al final él era, como mencioné antes, él era el líder de la oposición contra el matrimonio homosexual en Argentina. ¿No crees que eso haya cambiado íntimamente en el Papa? Yo no sé, no conozco su mente, ¿no? Pero aparentemente en todas las últimas decisiones sobre código social, algo así, ¿no? En las convenciones de la Iglesia se hablaba siempre de gran esperanza y después no pasaba nada, ¿no? Así que, Es que la Iglesia Católica va 100 años atrás de lo que está pasando en una sociedad. Pero aquí quiero una opinión. ¿Se puede ser de verdad católico, devoto y gay? De acuerdo a la doctrina de la Iglesia, para quienes son católicos, Rosalía, quizás una opinión. Vamos a ver. Es que es difícil, porque cuando se habla de la teología y de... No, vamos a ver, no es nada difícil. Es decir, si todos los católicos tuviésemos que cumplir siempre, constantemente, todos los mandamientos de la Iglesia Católica, pues probablemente no habría ninguno, porque en la Iglesia Católica somos todos pecadores, todos. Y los ideales que nos plantea la Iglesia como modelo de vida, pues los alcanzan unos pocos santos, la mayoría no los alcanzamos y aún así seguimos siendo católicos. Es decir, no hay ninguna contradicción básica. Naturalmente sí que hay una dificultad en el día a día tremenda, tremenda. Sobre que la Iglesia tenga que adaptarse a la sociedad, todo eso, vamos a ver, diferenciemos muy bien, por favor. Una cosa es la Iglesia o las iglesias, y otra cosa son nuestras leyes. Las leyes tienen la responsabilidad de adaptarse y de ordenar una realidad social que está ahí. Y esa es la obligación del legislador, del poder legislativo. ¿Pero qué le queda entonces? La Iglesia no tiene ninguna obligación de adaptarse a ninguna realidad. La Iglesia propone un medio de vida, su tema es el bien, el mal, y la Iglesia tiene todo el derecho del mundo de predicar su mensaje, pero luego, igual que puedan tener el resto. Totalmente de acuerdo, pero así es como le va a la Iglesia, ¿no? Así como le va, pero luego queda eso también, así le va a la Iglesia, pero ¿qué pasa con la fe de esas personas que quedan huérfanas, ¿no? De fe cuando estás totalmente apartado de participar de un servicio religioso cuando profesionalmente El problema es que la Iglesia Católica, leas el Vaticano, vive de tradiciones. ¿Ah? Y la tradición que tiene el Vaticano y la Iglesia Católica es una tradición que está pasada de moda, porque simplemente no interpreta, no es que quiera adaptarse, sino que no interpreta cómo se va desarrollando una sociedad determinada. A ver, pero es un problema de la Iglesia Católica, está claro, sobre todo en América Latina, que es la iglesia más influyente, pero ¿qué pasa con la Iglesia protestante? ¿O qué pasa, por ejemplo, con otras religiones? La Iglesia protestante va... Perdón, déjame terminar, con el tema con el Islam, con las religiones budistas, donde vemos que en otras partes del mapa hay gente que se le condena a la cárcel y hay gente que se le condena a morir por el solo hecho de ser homosexual. Eso ya es otro o lesbiana. tema. Ahí hablamos de discriminación terrible. Entonces, ¿cuál es el rol de las religiones en este tema? ¿Es un tema religioso? ¿Es un tema que tendría que pasar la Iglesia protestante en Alemania
europea pues es mucho más tolerante que la católica, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí, aquí... en Alemania sí, pero si vamos, por ejemplo, a Estados Alemania. Unidos, que yo trabajo mucho sobre Estados Unidos, ahí la Iglesia Católica no tiene tanta influencia porque la gran mayoría de los creyentes son protestantes y los opositores más fuertes contra el matrimonio gay en todos los diferentes estados federales donde hay este debate, y es asunto de estados federales hasta este momento, ahí siempre la oposición más fuerte es de protestantes y de organizaciones alrededor. Pero aún así hay más o menos unos 20 estados federados en Estados Unidos donde sí se reconoce la unión. Sí, cada vez son más, la sociedad se está cambiando también, y hasta, por lo menos con el último presidente Obama, la primera vez tuvieron el soporte, el apoyo activo de un presidente electo. Aunque no querían el primer periodo, hay que decir. Después fue cambiando un poco Obama con el tiempo, pero al principio no quería nada. Lo que él no quería hacer es forzar que las leyes federales cambien, sino dejar a los estados federales en el primer paso. Pero en toda la retórica abiertamente apoyó al matrimonio, a los mismos derechos, con todo lo que dijo, no importa a quién amamos, ¿no? Y eso ningún presidente antes había dicho. Así que ya es un avance también, ¿no? Pero insisto en mi pregunta. Esto, cuando estamos hablando del cristianismo, del catolicismo, del protestantismo, cuando hablamos del judaísmo, del islamismo, del budismo, es un tema, de nuevo, el derecho al matrimonio homosexual. El derecho al matrimonio en sí es un tema que tiene que pasar por lo religioso. O quizás ahí la traba en este tema. No tiene por qué pasar por el tema religioso, sino que simplemente el problema es que la religión se ocupa de condenar la homosexualidad, o de taparla, o de castigarla, ¿ah? Pero evidentemente la religión no tiene, como dice la colega Rosalía, no tiene por qué legislar sobre una sociedad. O sea, la Iglesia Católica tiene otra función, ¿ah? Creo yo. Los que tienen que asumir cuáles son los desafíos de una sociedad e interpretarlos y darle pues más o menos razón a esa sociedad son los partidos políticos. Yo solamente quiero consignar de que están llegando muchos Twitter a nuestra cuenta de Twitter en Deutsche Welle. Uno de ellos, de @hackcsc, dice, bueno, eso no es humano por el derecho. La pregunta es si el matrimonio homosexual es un derecho humano. Él dice, no es humano, es de mente retorcida. ¿Cómo hacer para que las mentalidades cambien? ¿De quién es la tarea? ¿De quién es el principal desafío? Es una cuestión cultural, de educación. Mientras más abierta sea una sociedad, más culta sea, donde el tema de homosexualidad se explique en forma, pues yo qué sé, buena en una escuela, pues ese problema va a ir desapareciendo poco a poco. Es por cultura. Hay gente también que puede ser muy docta y que está de acuerdo con un matrimonio de esta naturaleza. Mira, aquí en Alemania, por ejemplo, ¿no? Hubo el intento en Baden-Württemberg, un estado federal de Alemania, introducir un plan, un código de educación en la escuela, en el colegio, para educar sobre diferentes formas de convivencia sexual, incluyendo homosexualidad, algunas prácticas, algo así, ¿no? Hubo un alboroto total, indoctrinan nuestros hijos, quieren que todos sean homosexuales, algo así, ¿no? Se trataba simplemente de informar sobre que no hay solamente una forma de convivencia humana, sino que hay varias, ¿no? Hay diferencia, hay diversidad. Así que en este momento encontramos hasta aquí resistencia fuerte, ¿no? Claro. Eso va poco a poco, pero eso es el paso, ¿no? Que si enseñamos ya a nuestros hijos en edad menor que hay tanto matrimonios de hombres y mujeres, como matrimonios de mujeres, como matrimonios de hombres, entonces van a crecer acostumbrados a eso, y ya dentro de algunas décadas, y eso va a costar. Yo creo que ahí el matiz y lo que crea la dificultad es que tratando de enseñar a los niños es terriblemente complicado. No se puede enseñar a los niños que hay ciertas realidades que son iguales, son diferentes, y creo que debemos sinceramente asumir que hay diferencias entre una pareja heterosexual y una pareja homosexual. Lo que es muy importante que enseñemos a los niños y a nosotros mismos es que no tenemos ningún derecho a discriminar a nadie por su comportamiento sexual, y que hay una libertad de las personas y hay una privacidad de las personas que debe ser respetada. ¿Qué ocurre? Que esto a veces sí que se utiliza, esa vía, pues eso, para intentar adoctrinar de otra manera, ¿no? Lo crucial es el derecho de las personas a no ser discriminadas. Y esa es la línea básica. Parece que tenemos consenso, el matrimonio homosexual sí es un derecho humano en el que hay que seguir avanzando. Pero ¿qué pasa con el aspecto más controvertido
luego, que es la adopción de menores. Los detractores dicen de que podría afectar el desarrollo de los niños, que incluso su identidad sexual. Bueno, ¿qué opina usted de este tema? Atención, porque en nuestra nota viene un testimonio bien interesante. La adopción de niños y jóvenes por parejas del mismo sexo despierta la preocupación de parte de la población. Sus críticos aducen que podría perjudicar a los niños, quienes necesitan ambos sexos, padre y madre, como ejemplo y patrones de conducta. Para que el niño reciba una estructura necesita del padre y la madre y no puede ser de otra forma, es lo natural. Aún hoy, algunos médicos defienden que el niño que crece con padres homosexuales probablemente nunca interiorizará que fue engendrado de un hombre y una mujer, lo que podría perjudicar la formación de la propia identidad. Yo soy homosexual, pero estoy en contra del matrimonio para todos. No porque esté en contra de que dos personas que se quieren constituyan una unión. Yo mismo vivo con mi pareja, pero estoy en contra y pienso que el niño está por encima de todo y que todos los niños necesitan de un padre y una madre. Es fuerte, ¿eh? ¿Qué les parece a ustedes ese último testimonio, Rosalía? Estoy completamente de acuerdo. En el momento en que hablamos de la adopción, no estamos hablando del derecho de una pareja a adoptar. El derecho que prima ahí es el de los niños a vivir en un entorno favorable. Claro, determinar qué es un entorno favorable, ¿quién determina qué es un entorno favorable? Si nos pusiésemos a hacer un test de idoneidad a las parejas heterosexuales sobre si deben de tener hijos, ¿a quién le damos la autoridad de decir quién puede tener hijos? Y que entramos en unos terrenos absolutamente resbaladizos indeseables. O sea, caos filiatorio no habría, desde tu opinión, ¿no habría algún efecto negativo para ese niño crecer con dos mamás o con dos papás? Es que creo que no podemos generalizar. Es que creo que puede haber una pareja homosexual en la que se den las condiciones de idoneidad para ser padres ejemplares, que no son los que establece la ley, porque en los procesos de adopción hay test de idoneidad que se cuenta en cuántos metros de cuadrados tiene su vivienda, perdóname, pero la felicidad de los niños no depende ni de qué ingresos tiene esa familia, ni de qué condiciones económicas. Es todo bastante más sutil y bastante más complicado. Entonces, ahí entramos en un terreno tremendamente resbaladizo, donde de verdad yo no puedo dar una opinión general, sino que habría que ver caso por caso. Y claro, ¿cómo se legisla? Hombre, para dar una respuesta a eso, yo creo que habría que hacer un examen, si es que es posible hacerlo, ¿ah? En los problemas familiares que existen en una pareja heterosexual que tiene 2 o 3 niños, ¿no? Que no todas las parejas heterosexuales son padres y madres ejemplares. Por el contrario, son bastante malos, ¿ah? Entonces, o sea, yo creo que, o sea, por Dios, ¿por qué no? O sea, ¿está de acuerdo? Adopción a todo. ¿Por qué no? O sea, adopción solamente como dato se permite en todo el territorio argentino y también se permite sin condiciones en Uruguay, en la lejana Uruguay. No, yo estoy de acuerdo que hay que ver caso por caso, pero eso es con parejas heterosexuales igual que con parejas homosexuales, ¿no? Y yo no veo por nada lo que dijeron en el video que eso afecta, porque si ahí hay 2 hombres o 2 mujeres que se sienten padres de un niño y que lo aman y que lo cuidan y que busquen lo mejor, entonces eso va a ser mucho más mejor para este niño que tener unos padres heterosexuales que se pelean todo el tiempo. Yo te quiero hacer una pregunta que es muy repetida a través de nuestro Twitter, también de parte de los tuiteros, Sao y Chevele, es, bueno, ustedes son padres, madres, somos madres ambas y somos padres. Si no vemos la diferencia que aporta cada uno a la relación de familia, de pareja y a la relación de familia, y cómo estos hijos también nacen y crecen conforme a esos roles, ¿no te parece que eso de alguna manera es un argumento que puede ser contundente a la hora de hablar de la adopción legal? A mí sí me parece un argumento de peso. Me parece un argumento de peso y creo que es cierto que en el proceso de adquirir una identidad tiene que ver un padre y tiene que ver una figura paterna, quiero decir, y una figura materna. Pero en el día a día vemos muchísimas familias en que las parejas están separadas. Vemos crecer a muchísimos niños que perdieron a su padre muy pronto y de alguna forma pues se busca una figura de sustitución que les sirve como ejemplo de figura masculina o paterna. La casuística es infinita. ¿Y no es una contradicción que de pronto sí se le permita adoptar a gente, como lo decíamos al principio del programa, lo decía Enrique, creo, se le permita adoptar a un padre, es decir, esta adopción monoparental?
y que no se haga, digamos, la legalización en este caso, no es una contradicción en países que tienen esta La próxima figura. legislatura en Alemania va a solucionar el problema. No, no nos olvidemos de eso. En esta legislatura no estaba contemplado el problema y por lo tanto pues se están haciendo ajustes. Pero yo estoy absolutamente seguro de que en la próxima legislatura, sea quien sea el jefe de gobierno de este país, va a cambiar mucho este aspecto de la vida. Y porque simplemente, o sea, ya estamos viendo que en la CDU hay cambios, hay mucha gente que ya está pensando en forma totalmente diferente y los únicos paladines del pasado pues es la señora Merkel y su jefe del grupo parlamentario, el señor Kauder, que están diciendo que no hay ningún cambio positivo. Pero Enrique, estos temas también son muy fácilmente instrumentalizables por parte de la política. Yo creo que la respuesta auténtica y la que nos lleva a un camino más seguro es, desde luego, en el caso de las adopciones, pensar en los niños. Si hay un niño sin padres, ¿qué es mejor para él? ¿Crecer en una institución, en un hogar de niños o con una pareja que está deseando darle una vida familiar, que yo no me atrevería a decir ni ideal ni menos ideal? ¿Cómo vas a entrar a calificar unas familias mejores, peores? ¿Qué es mejor? Pero una pregunta quizás complicada. Hay un pequeño que está esperando ser adoptado en el seno de una familia cariñosa, que lo acoja, que lo protege y lo ayuda a crecer. Si hay dos candidatos, una pareja heterosexual y una pareja homosexual, ¿por dónde debería haber preferencia o por dónde debería inclinarse la cosa? En un país... De acuerdo a sus opiniones, porque aquí no somos genetistas, no somos... En un país donde esté permitido la adopción. Sí. Porque no es el caso de Alemania. Tú que eres padre, a ver, Yo soy padre, sinceramente. tengo 2 hijos. Pues yo creo que habría que hacer un estudio, un análisis de las dos parejas, tanto la heterosexual como la homosexual, y posiblemente, en muchos casos, la pareja homosexual sea mucho mejor que la heterosexual. Ahora bien, ¿a quién le corresponde decidir? A mí no. Me imagino que habrá un mecanismo legal donde se ventilará ese caso. ¿Bajo qué criterio se va a decidir? Tampoco está muy claro. Los desconozco. Pero habrá que esperar. Pero te digo, yo afirmo de que puede una pareja homosexual ser mucho mejor que una heterosexual. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, hay instituciones que lo dicen hoy también, porque muchas veces hay muchas parejas heterosexuales hasta el momento que buscan una adopción y hay pocos niños para la adopción, ¿no? Y hasta hoy instituciones deciden sobre la situación de vivienda, el salario, si una parte de la pareja está dispuesto a dejar un poco el trabajo para cuidar a los niños, etc., ¿no? Y según los mismos criterios habría que decidir en este momento. Tenemos datos para aportar respecto a estos países que ya desde hace un tiempo han permitido la adopción legal de menores a matrimonios homosexuales entre gays o lesbianas. Por ejemplo, de nuevo países europeos como Dinamarca o el propio Reino Unido, o quiero decir también en España. En los Países Bajos de España. ¿Hay algunas estadísticas que nos digan que la cosa avanza bien, de que la experiencia hasta ahora ha sido buena o es muy prematuro? Porque quizás eso es lo que de pronto empantana más el debate, no saber, no tener números concretos, estadísticas fehacientes en las que apoyarse, ¿no? A la hora de hacer un estudio sociológico, por ejemplo. Es pronto. Falta una generación para que los niños que han crecido en estos nuevos modelos de familia bueno, pues sean adultos, se vea un poco la evolución. Incluso una estadística sociológica de primera generación será poco realmente para llegar a evaluar bien el problema, ¿no? Porque va a ser una generación pues muy marcada. Hoy por hoy, no nos engañemos, un hijo de una pareja homosexual cuenta con una serie de hándicaps, con una serie de dificultades adicionales a las que se puede encontrar un hijo de una pareja normal, heterosexual. Es que estamos utilizando los términos que no me gustan nada porque creo de verdad que no responden a la realidad. Pero es cierto que por cuestiones sociológicas ese niño va a tener una serie de dificultades añadidas, ¿no? Bueno, pues tendrá que pasar otra generación, quizá otras 2, y cuando hayan desaparecido esas dificultades adicionales, veremos realmente si ahí había algún tipo de trastorno o no. Incluso quizá para entonces el péndulo sociológico haya dado otro
otro vuelco y esto que nos parece ahora muy reivindicable, entonces realmente la sociedad no esté de acuerdo con ello. Entonces el panel está de acuerdo de que sí es un derecho humano el matrimonio homosexual, que sí es un derecho también la adopción legal, que deberían avanzar es así, de esa manera las sociedades y también los gobiernos, pero ¿quién debería tomar esta bandera y seguir adelante? ¿Tiene que ser de los partidos políticos? ¿Tiene que haber un cambio también de parte de las iglesias, hablo en plural? ¿Cómo debería orquestarse esto para avanzar en este tema, digamos, con un poco más de altura también? Creo que al final, en todas las sociedades donde se han dado este tipo de cambios legislativos, primero fue la sociedad, o activistas, o movimientos de bases, o movimientos homosexuales, algo así, influyendo a los partidos políticos para que cambien sus posiciones. Como pasó en Venezuela y en Cuba, me acuerdo de la... Sí, bueno, Cuba es un caso interesante ahora que hay un movimiento gay celebrando un matrimonio que es simbólico, porque el matrimonio homosexual no existe en Cuba en este momento, pero está patrocinado por Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. Así que va avanzando el tema, y ya no como hace 30 años encarcelando homosexuales y con muy poca tolerancia o muy discriminatorio, ¿no? Va avanzando poco a poco, ¿no? Pero a mí me parece, primero me gustaría que si la Iglesia, si no cambia su posición, por lo menos deja a la sociedad y los políticos decidir, ¿no? Porque no es lo suyo decidir sobre cómo tienen que vivir los demás. No interfieres con los políticos, como en el caso chileno, lo comentamos también al principio. Se nos está yendo el programa, Rosalía. ¿Cuáles son tus fórmulas? Mis fórmulas. Yo creo que el Poder Legislativo debe ordenar lo mejor posible una realidad que está ahí. Queramos verla o no, esa realidad está ahí. Y creo que está muy bien que lo que podemos aportar todos en esto es separar. Es decir, dejemos a la Iglesia con su idea de unión sagrada entre hombre o mujer, que es perfectamente válida, y dejemos a otras personas que tienen otro concepto de cómo quieren organizar su vida, que puedan vivir sin ser discriminadas por ello de esa manera. A costa de quienes son discriminados, a costa de la fe, quiero decir. Bueno, yo creo que no hay ni por qué discriminar a la fe, ni discriminar a una persona que tome la opción de vivir así. Es decir, creo que podemos convivir todos. Enrique, usted le pone la guinda a la torta. ¿Cuáles son sus fórmulas para este tema? Pues yo repetiría una vieja anécdota del canciller Adenauer. Pero no tan larga, que tenía un ministro que era homosexual, el señor Brentano. Y cuando le preguntaban al señor Adenauer si le importaba la homosexualidad de su ministro, él decía, no me importa siempre que no me toque. Enrique, Bernd, Rosalía, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un interesante panel. Gracias a ustedes por sintonizar, como siempre, Cuadriga. Recuerde que nos puede seguir escribiendo a cuadriga@dw.de. Muchas gracias por su Twitter y también por sus comunicaciones. Soy Jenny Pérez Schmidt en Berlín y esto ha sido Cuadriga. Hasta pronto.